Continuando con la hora del economista, en esta oportunidad tenemos la presencia de una destacada profesional, una economista que se ha desempeñado a lo largo de sus años como experta en temas de salud. Nos estamos refiriendo a la colega economista Rosina Hinojosa. Ella es economista por la Universidad de Lima, ha realizado sus especialidades en la Universidad Católica, su máster o su maestría lo realizó en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. Asimismo, ha realizado diversos cursos de capacitación a nivel, profesional. Además, es una profesional consultora en diversas, etapas de su vida profesional. Asimismo, también realiza consultorías en los temas de educación, llevando realmente un conjunto de cursos, de asesoramientos y también diplomados que le permiten desarrollar su expertise, su experiencia, profesional a lo largo y ancho del país. Muy buenas tardes, estimada Rosina. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenida a tu colegio, Colegio de Economistas de Lima, te da la bienvenida. Queremos empezar con un tema importante porque justamente vas a desarrollar el tema del impacto económico de los sistemas de salud en el Perú. Se sabe actualmente que el país atraviesa por una crisis en el sistema de salud. Hay recursos, pero también se observa que el tema de la salud en el Perú es muy preocupante por cuanto no se ha podido implementar las políticas anunciadas desde hace más o menos 20 años. A partir de esa experiencia que has ejercido, de manera directa, responsabilidades en el sector, quería preguntarte, para empezar, ¿cuál es tu diagnóstico, cuál es tu balance, con respecto, a este tema tan delicado en el Perú? Yo creo que, en primer lugar, necesitamos ampliar la base profesional de personas involucradas en la gestión. ¿A qué me refiero? Los economistas creo que tenemos un aporte valioso que dar, ¿no? Desde todo orden de cosas, somos gestores, somos técnicos, somos estrategas, por supuesto manejamos la parte financiera de la mejor forma posible y creo que eso genera un valor en el sector. El principal problema que tenemos no es recursos financieros. Dinero, de alguna manera u otra, ha ido incrementándose en el tiempo. Sí. Sin embargo, seguimos teniendo los mismos problemas. El ciudadano de a pie no tiene acceso directo a la salud, a pesar de que tenemos sistemas que promocionan este tema. Sin embargo, hay otros temas, ¿no?, que no permiten que el ciudadano pueda acceder a la salud, a pesar de que tenga un seguro. Entonces, necesitamos tener una gestión más estratégica para definir cuáles son esos otros temas y ver cuáles son las posibles soluciones. Eso solo se genera en un equipo multidisciplinario en el cual podamos los economistas, dentro de otro grupo de profesionales, brindar una mirada diferente a la que se ha tenido. Perfecto. Efectivamente, mira, queríamos justo analizar los diversos sistemas de salud que existen en el país, ¿no? Tenemos el sistema MINSA, Salud, hospitales de la Solidaridad, tenemos también los hospitales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, asimismo también sectores privados, ¿no?, clínicas que realizan un diverso servicio también a lo largo y ancho del país. En esa medida también se ha anunciado por los informes que ha salido en Infobae que el sector privado que ha invertido en salud, no le ha ido mal, ha sido realmente su resultado económico muy importante, es sostenido, sus beneficios. Sin embargo, en el sistema de salud público no se ve, un resultado desde el punto de vista social y económico que sea alentador. ¿Cuál crees que sea la causa del por qué el Perú actualmente no se ve beneficiados los pobladores, los ciudadanos del Perú, no solamente Lima, que Lima de por sí ya entró y se ve afectado por largas colas, ¿no?, con citas realmente que le dan en 4, 5, 6 meses para poder atenderse u operarse si es una cirugía, sino nos referimos a los peruanos también, de igualdad de derechos que están a lo largo y ancho del país, ¿no? Hablo desde las regiones de provincias, las regiones alejadas de la capital. En esa medida quería preguntarte cuál es, tu diagnóstico, cuál es tu visión con respecto a los sistemas de salud. De repente habría que planear alguna reforma, alguna reingeniería. ¿Cuál es tu balance? Sí, correcto. Justamente estaba revisando todo lo que indicó nuestra presidenta de la República en su último informe al país, ¿no?
Y si vemos los temas que toca relacionados a salud, no son muy relevantes, por lo cual podríamos indicar que allí hay una falta de empuje por el sector salud, por un lado. Por el otro lado, se enfocan mucho en temas de construcciones, de infraestructura, pero sabemos que a pesar de que tengamos infraestructura, si esa infraestructura no tiene el material adecuado, no tiene a los médicos, a las enfermeras, los equipos y todo lo que se requiere, es simplemente un edificio vacío. Entonces, todo eso está involucrado en el tema de gestión. Por eso digo, o sea, no es suficiente el tener el recurso, hay que saber administrarlo. Y muchas veces por ahí es donde nos perdemos tratando de hacer, hay necesidades en regiones, por supuesto que sí, se necesita, hay que hacer un trabajo mucho más estratégico respecto a lo que realmente se necesita. ¿Realmente necesitamos construir otro hospital o podríamos empezar a mejorar el primer nivel de atención? Es decir, las postas y los centros de atención de primer nivel para que realmente tengan al médico adecuado, los medicamentos adecuados, sin necesidad de tantas colas, de tanto tiempo, y que los pacientes generen esa confianza en el sector para empezar a atenderse por allí. Entonces, si nosotros no regresamos a esa mirada, van a seguir construyéndose edificios muy costosos, muy lindos, pero totalmente vacíos. Así es. Hace una semana el periódico Gestión sacó un informe con respecto de los hospitales públicos que ya están iniciados en el país. En el informe de la presidenta no ha anunciado ningún sol de incremento para que se culmine esos mencionados proyectos. Y todo el mundo se sorprende. Pero si tenemos proyectos prácticamente de hospitales a medio hacer y se han quedado ahí en las regiones de Cusco, Apurímac, Tacna, Cajamarca, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la presidenta no anunció, digamos, que se puedan culminar estos proyectos de inversión en el sector salud? Y sin embargo ha anunciado otros, como has mencionado hace un momento, nuevos hospitales, ¿no?, que vamos a incrementar. Sin embargo, no está funcionando. Asimismo, habrás analizado, también revisado, de que a pesar de todos estos temas, se ha incrementado un 15 a 18% el presupuesto para el año 2024. Es decir, hay más recursos, sin embargo, la calidad de atención es pésima, se agrava. ¿Cuál es tu, digamos, tu opinión? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Por qué? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberían hacer los profesionales economistas, los gestores, las autoridades políticas que tienen la responsabilidad de dirigir la salud en el Perú? Justamente, no solamente están direccionando recursos a construir nuevos hospitales en lugar de terminar los proyectos que ya se habían iniciado, sino que también en el mismo discurso se menciona, vamos a comprar, por ejemplo, recuerdo, 2 tomógrafos. La pregunta es, ¿bajo qué análisis? ¿Quién hizo el análisis para decir que 2 tomógrafos son suficientes para las necesidades del país? Eso no son suficientes ni siquiera para las necesidades de un solo hospital, menos de todo el país. Entonces, nuevamente, ¿no? Muchas veces tomamos decisiones como sector salud sin ver realmente cuál es la necesidad del ciudadano. Hay un equipo gestor que esté revisando cuál es la necesidad, terminar de completar los hospitales que ya se tienen para que funcionen realmente, revisar nuevamente todos los hospitales de nivel 1 para poderlos adecuar y que en lugar de que todas las personas lleguen a hacer colas desde las 3, 4 de la mañana, o los hospitales del más alto nivel de complejidad puedan solucionar sus temas en esos hospitales. Entonces, falta ese criterio técnico y allí es donde el economista puede ayudar. El economista, dentro de su formación profesional, nos forman para pensar, para dirigir. Entonces, si nosotros pensamos, dirigimos un equipo, no es que mandemos, es que dirijamos un grupo de trabajo multidisciplinario. No necesitamos conocer todas las herramientas, tenemos que rodearnos de buenos técnicos en diferentes especialidades para que ellos nos puedan dar su diagnóstico y nosotros poner sobre el tapete, sobre la mesa, todo lo que pasa y empezar a definir, como en un tablero de mando, cuáles son las mejores acciones que podemos hacer. Y estoy segura que optimizaríamos los recursos que tenemos. Dado tu experiencia docente y además has asumido algunas responsabilidades nacionales en el sector salud, a raíz de los informes que ha sacado el INEI, Instituto Nacional de Estadística, con respecto a los indicadores sociales,
Es decir, si uno analiza las cifras en frío, como economista, te das cuenta que pareciera que hemos retrocedido 15, 20 años atrás. Así es. Y ves unos indicadores de anemia, de personas que de la tercera edad prácticamente en plan de las enfermedades se han agravado, han aumentado, no encuentran medicina, no encuentran... A partir de experiencia, ¿qué podemos, digamos, recomendar a todo este sector, digamos, de las autoridades nacionales? ¿Cuál es la causa? Porque de repente hay algo está fallando, hay más presupuesto, se supone, no olvides que también profesionales se están yendo del país, calificados. Sí. Entonces quisiéramos que nos cuente de manera así directa, diríamos hasta descarnada, ¿no? Que nos digas qué es lo que está pasando en el país, porque eso debe servir de ejemplo para los jóvenes profesionales, colegiados que nos están viendo en este momento, puedan también demeritar, reflexionar, para poder de repente renovar, digamos, y afirmar, ¿no?, algunos criterios profesionales. Yo creo que un concepto básico en economía es diferenciar lo que es caro de lo que es costoso, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es caro? Si yo en el sector salud voy a una farmacia a buscar un paracetamol, que es para... ¿no? Que es una molécula sumamente básica, ¿no? Voy a encontrar muchísimos en el mercado, perfecto. Pero si ese paracetamol no cubre el requisito que yo quiero, que es un antipirético, o sea, no me baja la fiebre, lo que voy a hacer es voy a regresar a la farmacia por otro medicamento diferente. O voy a empeorar en mi salud y voy a terminar en la posta o en el hospital o en una clínica, dependiendo de cuál sea mi bolsillo, ¿sí? Entonces, gastó el paciente de su bolsillo, el gasto de bolsillo en el Perú es sumamente alto, es más del 28%, estamos por encima del promedio de la región, que es 25%, o sea, eso quiere decir, el ciudadano de a pie está comprando por fuera cosas que deberían ser provistas por sus seguros, ¿no? Eso empobrece a las familias, por un lado. Por el otro lado, ¿no?, están comprando cosas, como no conocen, están comprando cosas que no les sirven. Entonces gastan una y otra vez. Esa misma tónica se está dando en el Estado. Si bien es cierto, se han hecho esfuerzos sumamente importantes y se ha mejorado muchísimo en el tema de la selección de fármacos, todavía tenemos una brecha muy grande por cubrir. Entonces, es posible que por comprar lo más económico desde el punto de vista del presupuesto, no estemos comprando lo adecuado. ¿Eso qué significa? Que el paciente va a irse con una bolsa de medicamentos que no van a cumplir su requisito terapéutico y al final va a regresar a la consulta porque sigue con el mismo mal o se empeoró. Entonces, eso lo único que hace es que yo estoy invirtiendo el dinero de una forma inadecuada. Entonces, necesitamos que desde el sector salud se sincere este tema para que podamos realmente comprar lo que se necesita comprar. No necesariamente los sistemas que tenemos de compra, como el tema de la subasta inversa, sí, nos ayudan. Porque en la subasta inversa, yo lo que hago es busco el más económico desde el punto de vista financiero, pero realmente es lo que necesito desde el punto de vista terapéutico. Si no lo es, lo que estoy haciendo es comprando algo que es caro. ¿Por qué es caro? Es caro porque estoy comprando algo que finalmente no me sirve y voy a seguirle sumando a la factura, que es diferente a lo que es costoso. Yo puedo tener un tratamiento, regresando al mismo paracetamol, que es una molécula muy antigua, por eso la pongo siempre de ejemplo, ¿no? Entonces, regresando al mismo paracetamol, regreso a una molécula que de repente en vez de costarme 10 centavos, me cuesta 50 centavos, pero sí cumple el objetivo terapéutico, es 5 veces más costoso que la otra, pero realmente cumple el objetivo. Entonces, puede ser más alto en precio, pero cubre el requisito. Esa tónica de pensamiento es la que debemos tener. Ya, pero, digamos, ¿tú crees que no se requiere o no requiere el sistema de salud unas reformas profundas que tienen que ver, por ejemplo, con toda una estructura de formación de los médicos jóvenes, futuros especialistas, considerando que las limitaciones que tiene a nivel del Estado, a nivel nacional, de formar médicos son limitados? En el Perú hay una demanda de médicos. Uno va a las provincias y no hay especialistas, son médicos generales. Y eso que encuentra uno, porque hasta en enfermeros son en las regiones más abandonadas. Creo que se necesita capacitación en médicos, pero también en economistas. Los economistas estamos orientados normalmente al sector financiero. Básicamente para eso nos forman. Por eso somos tan buenos en la parte de números, ¿verdad? Sin embargo,
también necesitamos que se nos forme en estos otros sectores que tienen tanta necesidad de economistas, ¿no? Educación, salud, vivienda, ¿no? Y tenemos que aprovechar algo que está pasando en estas últimas generaciones. Estas últimas generaciones, a diferencia de las nuestras, tienen una visión social más importante. Entonces, quieren ayudar a la comunidad, quieren hacer voluntariado. Entonces, aprovechemos esa visión que tienen nuestros jóvenes para decirles, no todo es finanzas, también hay otros sectores que necesitan ayuda. Y por el lado de los médicos, también incluir dentro de la currícula algunos temas relacionados con la gestión, ¿no? En los cuales ellos tengan un mínimo de conocimientos para poder compartir la información con todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Sí, yo creo que es interesante la propuesta a partir de la experiencia que nos transmite Rosina Hinojosa, y ahí justo quería también darle fuerza de repente ahí al tema de gestión, ¿no? Actualmente pues tenemos sistemas de salud en la que dirigen ingenieros, abogados, también lo dirigen médicos. Tienes, a partir de tu experiencia, acabas de escucharte que también sería bueno que los economistas asuman un rol protagónico en la administración de los recursos, digamos, tanto de los sistemas de MINSA, o sea, Ministerio de Salud, Salud, hospitales de las Fuerzas Armadas y hospitales de la Solidaridad. Yo creo que sería una buena recomendación, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces otros gremios tratan de asumir esas funciones y perdemos buenos médicos que deberían estar tratando a los pacientes porque para eso se formaron y no necesariamente son tan buenos como gestores. Pero si podemos trabajar de la mano, entonces el médico va a poderse dedicar a aquello para lo cual fue formado y hacerlo de manera excelente, sacando toda la información que se necesita para poder suplir sus necesidades, y el gestor hacer lo propio. En ese campo el economista es donde tiene que entrar para poder hacer ese cambio, pero tiene que ser una gestión compartida, ¿no? Donde el economista no se puede olvidar del personal asistencial, sino al contrario, tiene que ser el que escuche al personal asistencial, que es quien conoce la realidad, ¿no? Y poder tomar las decisiones en función a esa realidad. Sí, una de las preguntas también que quería comentarte, Rosina, es la siguiente. Hace unos días salió un informe de la Contraloría donde justamente el tema de la salud aparece en el ranking en el índice de corrupción más grande, ¿no? Y otra institución importante en el país que también tiene que ver y administra recursos de salud y administra las instituciones y hospitales de salud son los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y aparecía justamente que el índice de corrupción era muy elevado. O sea, no basta recursos como acabas de anunciar, sino ¿qué puedes recomendar tú justamente para un tema tan delicado, tan grave, ¿no? Y se dan actualmente en cuanto a los recursos? ¿Cómo podemos abordarlo a partir de tu experiencia para poder un poco detener, frenar o, digamos, enfrentar estos tipos de corrupción que se dan en los sistemas de salud en el Perú? Claro. Allí yo creo, sin temor a equivocarme, pues tuve una experiencia muy interesante hace algunos años atrás con regiones, ¿no? Que me hizo ver o me hizo reflexionar, y realmente yo creo que el tema de la regionalización fue un intento muy interesante por tratar de equiparar regiones con Lima. No todo es Lima, también las regiones tienen necesidades y muchas veces mayor cantidad de necesidades. El problema está que las personas que lamentablemente están gestionando esos recursos no solo no están capacitadas para hacerlo, sino que también el nivel de corrupción es muy alto. Entonces lo que necesitamos hacer es buscar que desde los más altos niveles se pueda organizar la cosa de una forma diferente para realmente ver que todos aquellos funcionarios que tienen responsabilidad sean personas íntegras, ¿no? No solamente en regiones, es en realidad en todo orden de cosas. Nosotros vemos diferentes instituciones dentro del sector salud donde lamentablemente se han enquistado grupos de poder que, pongo un ejemplo, no voy a decir en qué institución, pero entré a trabajar hace algún tiempo en una institución, se me acerca una persona y me dice, tú eres la persona nueva, te informo que aquí solo se tramitan 5 expedientes por día,
Para mí 5 expedientes los podía hacer en 2 horas. Entonces 5 expedientes por día. ¿Por qué? Porque si no nos malogras el promedio. Y yo veía a todo el mundo tomando café, conversando y no haciendo lo que se necesita, perdiendo de vista que la gestión que se hace tiene que estar a favor de la persona de a pie. Entonces, simplemente no se trata de trabajar lo menos posible y ganar el salario, porque eso también es corrupción. Si yo no trabajo de la manera adecuada pensando en los demás, eso también es corrupción. Entonces, no solamente es apropiarse de dinero ajeno, que eso es un tema ilícito, ¿no? Sino también el hecho de no apropiarse del tema ajeno, pero sí trabajar menos horas de las que uno debería trabajar de manera adecuada también. Sí, efectivamente, has hecho un buen diagnóstico y te agradezco las recomendaciones que tienes. Y fíjate que si no fueran por los hospitales de la solidaridad, donde diariamente atienden miles y miles, el país no sé dónde estaría respecto a la salud, ¿no? Porque efectivamente todos los días hay atenciones por miles en los hospitales, que es el primer nivel de atención, ¿no? Porque ya obviamente el MINSA y el Salud están desbordados, no atienden, ¿no? Pero bueno, finalmente, para terminar y concluir, quisiera que haga pues una invitación a los colegas nuevos que están formándose y egresando en el Colegio de Economistas y también se están habilitando para poder de repente motivarlos a que puedan crear bajo tu liderazgo un comité de economía de la salud, ¿por qué no? Y ahí te dejo para que puedas despedir de tus colegas. Ahí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que el sector salud es un sector sumamente retador. Tiene muchas cosas que se pueden hacer. Y quería terminar contando una experiencia, ¿no? Caminando por zonas como Comas, Caraballo, tuve la oportunidad de entrar y visitar a una familia donde la señora tenía cáncer. La señora tenía CIS, la señora tenía su tratamiento. El problema estaba que ellos vivían en una casa de esteras. Poder bajar a la señora del cerro hasta la pista costaba dolor a su cuerpo porque ya la señora estaba mal. Luego, llevarla desde este lugar hasta donde tenía el tratamiento costaba 50 soles de ida y 50 de vuelta. 100 soles para una persona que no tiene ni siquiera ingresos mínimos es sumamente retador. Al final la señora falleció, dejando 2 criaturitas pequeñas en la orfandad, dejando a un esposo sin saber cómo reaccionar. Estas cosas podrían evitarse si realmente los economistas nos involucramos más en estos sectores que tienen tanta necesidad. Y yo quiero invitar a todos los jóvenes colegas y a los próximos colegas también, que esta nueva beta que tenemos de contribuir a la sociedad, de aportar, vean el sector salud como una oportunidad para hacer esto, ¿no? Para aportar, para realmente hacer el cambio. Se necesita un cambio muy importante, se necesita mucha gente. Y todos los que están interesados en el sector salud, yo los invito, formemos un equipo, trabajemos juntos. Yo creo que necesitamos profesionales de Lima, de regiones, de universidades públicas, privadas, y con esas diferentes miradas, diagnosticar, analizar y generar propuestas. Y desde aquí, desde el colegio, podemos generar propuestas que realmente representen un cambio para futuro. Muy bien, muchísimas gracias. Nos ha acompañado la colega Rosina Hinojosa, quien pues en esta oportunidad nos ha disertado con respecto a los problemas de la salud en el Perú y las esperanzas que tenemos en el país de poder contar con todos ustedes, jóvenes profesionales.